Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este martes 20 de octubre de 2020. Estas son, estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. La Minga en Bogotá. La Minga en Bogotá. Hablaremos con Paloma Valencia sobre el tema. Ella es caucana de pura cepa. Caucanos ancestrales. Los ancestros de Paloma Valencia tienen unos cuantos siglos de estar en el Cauca y son caucanos ancestrales, o los ancestros tienen limitación en el tiempo. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es la limitación? ¿Cuándo empieza uno a ser ciudadano pleno de una nación? Si nos vamos por esos principios ancestrales, por ejemplo, los Estados Unidos no existiría, la Argentina menos. Eh, y a Colombia le amputaríamos una parte esencial de lo que son las familias recién llegadas, entre comillas, que pueden tener 50, 80, 100 años de estar acá. Entonces, ¿cuál es el concepto de ancestro? ¿Cuántos son ellos? ¿Cuántos son? Nadie ha podido decir, nadie ha podido hacer esa cuenta. Siempre dicen, no, es que vienen los indígenas, pero vienen además con miembros de los comités de paro y de personas de aquí y de allá. Y entonces, ¿cuántos son? ¿Cuántos son y quiénes son? Lo primero, para averiguar qué es lo que están pidiendo y por qué lo están pidiendo. Ayer, como Claudia López, siguiendo la misma técnica, silla vacía para el presidente Iván Duque, que ha tenido una posición en esta radical clara frente a este tema y que ahora está exigiendo, lo ha debido exigir desde hace ratico, que tengan un comportamiento adecuado con una pandemia. Lo que puede pasar en Bogotá después de la visita indígena es una verdadera tragedia. Pero en fin, sobre todos estos temas hablaremos con ustedes ampliamente. Y ahora, a esperar la manifestación de FECODE y la manifestación del Comité de Paro que llegará mañana. Lo de ayer fue simplemente calentamiento, llegaron a la Plaza de Bolívar, pusieron la silla vacía, le dictaron sentencia al presidente Duque, pero esto es apenas los prolegómenos. Lo que va a pasar mañana. La izquierda chilena a quemar iglesias. Ya van dos. Esto no es nada nuevo, queridos amigos. A los comunistas les ha gustado siempre quemar las iglesias católicas y hacer algo más, matar a los curas. Hace 3 años o 4 años hicimos una oración entre todos pidiendo por los católicos que estaban sufriendo en el Oriente las más horrendas persecuciones. Vaya a saber quiénes las están causando. Eso no es por cuenta de otras religiones, pues que sería una barbarie la falta de compromiso con la libertad de cualquiera para escoger el camino para adorar a Dios que mejor le parezca. Pero no, esto es el comunismo el que está detrás. La izquierda comunista chilena quemando iglesias. 0 y van 2. Hablaremos con la señora Magdalena de la Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre en Chile. ¿Cómo se premia la incompetencia? Acabó con Aerocafé y en premio es viceministro de Hacienda. ¿Quién lo patrocina? Hablamos de Francisco Cruz Prada. Estaremos al aire con el diputado de la Asamblea Departamental de Caldas, Camilo Gaviria Gutiérrez. Camilo Gaviria Gutiérrez. ¿Cómo fue la gestión en Aerocafé? Dije como secretario de Hacienda, no, estoy equivocado. Él fue
el director de Aerocafé y fue un desastre como director de Aerocafé. Camilo Gaviria Gutiérrez, diputado a la Asamblea Departamental de Caldas, estará con nosotros en la hora de la verdad. Otro más, un fisiculturista muy conocido e influencer negaba el coronavirus, murió de coronavirus. Stuşuk Dimitri, contagiado en Turquía. Debate de control político al ministro de Defensa. El que ya le hicieron en una cámara, ahora se lo hacen en otra cámara. Estos debates de control político debían tener un trámite distinto porque esto es inaudito. Al ministro lo han comprometido ya en 2 veces a atender unos debates que no van para ninguna parte, que no tienen ninguna trascendencia porque la conducta del ministro ha sido transparente, a nuestro juicio, con deudas, como por ejemplo que no pudo imponer la fumigación aérea con glifosato y combatir las mafias del narcotráfico, que es el tema fundamental. Repetimos en la hora de la verdad y lo diremos 1 y 1000 veces. Mientras tengamos en Colombia cocaína, no vamos a tener paz, ni desarrollo económico, ni prosperidad. La cocaína es el gran enemigo del país. ¿Lo entenderemos? Y ahí están los indígenas en la Minga, ya nos lo comentarán, exigiéndole al gobierno que no fumigue con glifosato. Ya salen las orejitas del lobo. El presidente Duque dicen que alista terna temprana para magistrado de la Corte Constitucional. Le suplicamos al presidente que no se equivoque, porque tiene al mismo tiempo aciertos magníficos como el nombramiento del viceministro del Interior Francisco José Chaus y equivocaciones como el nombramiento de Francisco Cruz Prada como ministro de Medio Ambiente. Entonces uno no entiende, el presidente tiene distintas fuentes de información, unas muy atinadas y otras completamente equivocadas. Siguen las denuncias contra Biden. Pobre mundo. La ventaja de Biden sobre el presidente Trump es una ventaja muy alta. Todo parecería indicar que triunfa Biden y va a triunfar sin contarnos cómo fueron los negocios de su hijo en Ucrania, en la China y al parecer en otras partes del mundo. Pobre mundo. Enorme multa a Rappi. Yo me puse a pensar, ¿por qué multarían a Rappi? Rappi, que fue un elemento salvador en esta pandemia. ¿Qué hubiéramos hecho sin Rappi? ¿En qué andaría la pandemia si no tuviéramos a esos muchachos en bicicleta que toman todos los riesgos, ellos los asumen e impiden concentraciones, e impiden movilizaciones y prestan un servicio magnífico? Pues llegué a una conclusión, queridos amigos, a ver si ustedes la comparten. Rappi estaba haciendo las cosas demasiado bien y hay ciertos funcionarios que no toleran el éxito, no lo toleran. Jueves, el último debate en los Estados Unidos, esta vez con micrófonos en silencio. Sí se verá debate presencial este jueves, es decir, pasado mañana, y vamos a ver qué ocurre con ese debate, con los micrófonos en silencio para que uno de los contendores no pueda interrumpir al otro, no tendrá micrófono. El montaje contra el ex embajador San Clemente. Nada en su contra, nada. Por ahí apareció el mayordomo en alguna conversación cierta, no cierta, aquí nadie sabe nada, diciendo que él tenía el respaldo de los duros y que tenía el respaldo de Enrique o de no sé quién. Bueno, pues claro que se tenía que vender bien sus servicios. ¿O qué va a decir? Vengan para acá, pero tengamos cuidado porque yo no represento a nadie y porque aquí
todo el mundo nos puede perseguir. Ay, Dios mío, este sistema de la negociación de la justicia, ¿a dónde nos va a llevar? Índice de seguimiento de la economía. Otra mala noticia para la economía. Ya habíamos tenido informaciones nada alentadoras sobre el comportamiento de la economía en agosto. Pues ayer salió ya el índice de seguimiento a la economía, cayó 1.2% y la caída del año va en 10.63%. La caída del año. Y estamos terminando agosto. Aprobado por el Congreso el presupuesto. El presupuesto original era de 283 millones, subió a 300.13 billones. Lo que no sabemos es de dónde va a salir tanta plata, porque hacer presupuesto de gastos es muy fácil. Yo necesito acá y necesito allá, y entonces tanto más para la educación, y tanto más para la salud, y tanto más para acá, y tanto más para allá. Todo magnífico. ¿Cómo y de dónde van a salir los recursos que se necesitan para tapar ese presupuesto? En Bolivia ganó Evo Morales, en cuerpo ajeno. Ya Evo anunció que regresaría a Bolivia, de manera que lo que hubo en la democracia boliviana fue un paréntesis. Vuelve el tirano, vuelve el déspota, vuelve el comunista que azotó a Bolivia durante tanto tiempo y que se gastó toda una bonanza petrolera. Bolivia es un país productor de petróleo y de gas, sobre todo, que tuvo horas de bonanza espléndidos que le tocaron a Evo Morales, y eso trae muchos amigos. Y entonces él insiste en que su gobierno fue maravilloso porque gastó mucho dinero, porque le ingresó mucho dinero. La gente tiene definitivamente mala memoria. El jefe negociador palestino Saeb Erekat, tratado, entubado y en unidad de cuidados intensivos en Israel. Este es un ejemplo, y ojalá de estos hubiera 1000. El mundo sería distinto. La generosidad médica, el juramento hipocrático. Este señor es como cualquier enfermo para los médicos israelíes, como debe ser. Mientras tanto, se registran los ataques al cuerpo médico colombiano y uno se pregunta dónde vivimos. Debiéramos estar casi de rodillas agradeciéndole a los médicos, a las enfermeras que han sido nuestros salvadores. Cuando se da la cifra de las personas recuperadas, no se menciona cuántas vidas salvaron los médicos, cuántas vidas salvaron las enfermeras. Pero si llegan tarde, en medio de semejante crisis, en medio de semejante problema, los atacan y los agreden. ¿Podríamos vivir o podemos vivir en un país así? Rumania también está en emergencia. Cierran colegios, restaurantes y teatros y ordenan el uso obligatorio de tapabocas. En España, Castilla y León, Aragón y Cataluña, con aislamiento, lo peor desde marzo, abril. El gobierno suizo también tiene que dictar graves medidas para la contención del virus. Irlanda regresa al confinamiento con una circunstancia muy particular que no entendemos. Todo cerrado, todo, confinados los irlandeses, pero los colegios abiertos. Vaya uno entienda de qué se trata. En New York se prohibió el matrimonio del nieto de un rabino ortodoxo. Irían 10.000 personas a esa fiesta religiosa, lo que sea, 10.000 personas. Allá dijeron que no, y no es no. Y no se celebra, o se celebra el matrimonio en condiciones completamente distintas como debe ser. Aquí la minga aparece y a la minga le dicen que no, cuando ya está instalada en Bogotá y cuando ya los daños que iba a causar desde el punto de vista de la salud, ya los causó. Y hoy en la historia, año de 1873, nace en Popayán uno de los hombres más importantes de
finales del siglo XIX y de la mitad del siglo XX. Guillermo Valencia, de los condes de Casa Valencia, un verdadero humanista, como habrá pocos en América. Guillermo Valencia, el poeta, el político, el internacionalista, el hombre de su ciudad, cómo amó a Popayán, Guillermo Valencia. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la hora de la verdad.